El papá de Karen es realmente rico. Cuando muera, Karen heredará mucho dinero. Creo que podría recibir alrededor de $100 millones. ¿No es increíble? Estoy tan emocionada. Cuando Karen reciba su dinero, espero que me lleve de vacaciones, eso sería muy lindo. Tal vez incluso le pida que me compre un coche. James, ¿y tú? Siempre he soñado con tener una computadora de juegos realmente elegante. Me pregunto si Karen me compraría una. Mientras charlaban emocionados, no se dieron cuenta de la expresión en mi rostro al otro lado de la puerta. Sostuve mi bolso con fuerza. Mi nombre es Karen. Conocí a mi esposo, James, en un club social para personas que trabajan. Nos hicimos amigos rápidamente porque nos gustaban las mismas cosas. Cada día éramos felices juntos. Un día, recibí una llamada sorprendente de mi mamá. Me dijo, Karen, tu papá se ha colapsado, ¿qué? Mi papá siempre estaba alegre, contaba chistes de papá y parecía estar saludable. Llevaba su empresa con éxito, era difícil creer que se hubiera colapsado. Preocupada por él, salí de casa de inmediato y tomé el próximo tren al hospital. Mi mamá mencionó que mi papá era increíblemente amable. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para jugar con mi hermano y conmigo. Era un padre maravilloso que amaba cargarnos sobre sus hombros. Recuerdo lo emocional que se puso cuando leí una carta a mis padres en mi boda con James, es un recuerdo que nunca olvidaré. Así que escuchar que un hombre tan cariñoso se había colapsado era difícil de creer. Cuando llegué al hospital, mi mamá estaba esperando. Se volvió hacia mí y dijo, Karen, ¿cómo está papá? ¿Está bien? Karen, por favor, mantén la calma y escucha. Mi mamá miró a mi papá, acostado en la cama con los ojos cerrados, mientras explicaba que papá se había colapsado de repente en el trabajo y lo habían llevado de urgencia al hospital. A pesar de muchas pruebas, no pudieron encontrar nada malo y no sabían por qué se enfermó. Más pruebas podrían descubrir lo que estaba mal, pero también podrían hacer que papá se sintiera peor, dijo mi mamá. He decidido detener las pruebas. Parece que tu papá tendrá parálisis en un lado de su cuerpo, así que necesitará muchos cuidados. Sí, así es. Aunque parecía preocupada, mi mamá se mantuvo tranquila. Mi mamá decidió cuidar de papá. Podía sentir la fortaleza de mi mamá, pero también estaba muy triste porque mi papá no sería el mismo. Justo en ese momento, mi hermano irrumpió en la habitación. ¿Cómo está papá?, preguntó, sin aliento. Mamá le explicó la condición de papá, como lo había hecho conmigo. Mamá, no puedes cuidarlo sola. Estoy cerca, te ayudaré. Gracias, pero concéntrate en tu propia vida. Tienes tu propia familia que cuidar. Mi hermano estuvo de acuerdo, diciendo, entiendo. Se casó antes que yo y ahora tiene una hija de 4 años. Yo soy la que tiene más tiempo libre ya que aún no tengo hijos, pero me toma 1 hora en tren llegar a casa. Aunque estoy lejos y tomará tiempo, no dejaré todo en tus manos y las de mamá. Si algo cambia con papá, dímelo de inmediato. Karen, ¿le dijiste a John que estás aquí?, me preguntó de repente mi hermano, recordándome que había salido de casa sin avisarle. Al ver mi expresión preocupada, mi hermano dijo, deberías llamarlo, John debe estar preocupado. Así que salí apresuradamente de la habitación del hospital para encontrar un lugar tranquilo para llamarlo. Cuando John contestó, preguntó, Karen, ¿dónde estás? Estaba muy preocupado. Escuchar la voz de John me calmó, pero no pude contener las lágrimas mientras le explicaba que mi papá se había colapsado y necesitaba cuidados. John se sorprendió. «¿Tu papá tan animado?» Pero habló con suavidad para consolarme. Me sentí agradecida por haberme casado con él. Cuando le dije que regresaría a casa, él dijo suavemente, «Yo haré la cena, solo ten cuidado en tu camino a casa». Parecía que papá se quedaría en el hospital esa noche. Mi mamá y mi hermano también regresaban a casa, así que decidí irme a casa también. Cuando llegué, John había preparado mi comida favorita. Debe haber sido difícil. «Come algo que te guste para animarte», dijo, sacando una silla para mí. Su amabilidad me hizo llorar. John generalmente se mantiene tranquilo, pero es increíblemente cariñoso cuando me siento mal, lo cual siempre me conmueve. Después de agradecerle por su apoyo, me fui a la cama temprano ese día. A la mañana siguiente,
me sentí un poco mejor. Le dije a John que quería ayudar a cuidar de mi papá a veces, y él aceptó con gusto. También resultó que John había informado a sus padres sobre la condición de mi papá, y se ofrecieron a ayudar con las tareas mientras yo estaba fuera. Me sorprendió y agradeció recibir tal apoyo de la familia de John para ayudar con el cuidado de mi papá. Cuando los llamé para agradecerles, la mamá de John se rió y dijo: «Tu papá es como de la familia para nosotros. No tienes que preocuparte por nada». Cuando los padres de John llegaron a nuestra casa con sonrisas en sus rostros, preguntando cómo podían ayudar con las tareas, me sorprendí. Ellos, al igual que John, generalmente eran tranquilos y serenos. Antes de casarme, pensé que eran un poco distantes, pero quizás los había malinterpretado. Seguí agradeciendo a mi esposo, James, y a mis suegros por su apoyo en el cuidado de mi papá. Mi papá solía hablar mucho, pero después de la parálisis en su lado izquierdo, no podía hablar bien. Afortunadamente, todavía podía escribir, ya que era diestro. Se comunicaba con nosotros escribiendo en una pizarra blanca. A pesar de que estaba principalmente en la cama, levantaba nuestro ánimo dibujando imágenes divertidas y escribiendo chistes de papá. Mi hermano también vino a ayudar, pero fue sobre todo mi cuñada quien asistió. Con su experiencia como cuidadora, pacientemente enseñó a mi mamá y a mí cómo ayudar a papá. Nos preocupaba que mi cuñada no quisiera cuidar de papá, ya que no era su pariente de sangre, pero no le importaba en absoluto. Ella dijo con alegría: «Tu papá me ha hecho reír tanto. Ahora es mi turno de hacerlo sonreír». Ver su entusiasmo me hizo dar cuenta de que mi hermano se había casado con una persona increíble. Mi hermano puede tener una gran esposa, pero yo tampoco me quedo atrás cuando se trata de tener una maravillosa. Toda mi familia política me apoya en el cuidado de mi papá. Cada vez que voy a ayudarlo, me preguntan cómo está, y estoy realmente agradecida por su atención. Pero luego me di cuenta de que todo podría ser un malentendido. Un día, por casualidad, salí de casa para ir a ver a mi papá, pero cuando llegué a la estación, me di cuenta de que había olvidado mi billetera. Sintiéndome molesta conmigo misma, volví a casa. Por lo general, cuando iba a ayudar a mi papá, mis suegros se ofrecían a ayudar con las tareas, así que pensé que les parecería gracioso que hubiera olvidado mi billetera. Entré, tomé mi billetera de mi habitación y volví a la puerta principal. Fue entonces cuando escuché una conversación entre James y mis suegros en la sala. «Entonces, el papá de Karen no va a morir pronto, ¿eh? Ya me estoy cansando de esperar». No podía creer lo que estaba escuchando. Me detuve en seco, preguntándome si había oído mal. Silenciosamente, me acerqué a la puerta de la sala y presioné mi oído contra ella, escuchando atentamente. «De todos modos, ¿cuánto crees que heredará Karen cuando su papá muera? No tiene sentido que seamos amables con ella a menos que obtengamos una buena parte. Su papá es realmente rico. Probablemente recibirá más de 100 millones de dólares, ¿verdad? ¡Wow! Eso es increíble. No puedo esperar. Cuando su papá muera, espero que Karen me lleve de vacaciones. Eso sería bonito. Tal vez le pida que me compre un coche. James, ¿qué quieres tú?» Su conversación llenó la sala de emoción de mi lado de la puerta. Probablemente no tenía ni idea de la expresión en mi rostro. Sostuve mi billetera con fuerza, sintiendo una mezcla de ira, frustración y tristeza. Cuidando de no hacer ruido, salí silenciosamente de la casa, mi mente girando con emociones. Fui directamente a casa de mis padres. Si pensaba que mis suegros estaban siendo inusualmente amables, ahora me daba cuenta de que todo era por dinero. La herencia de mi papá era significativa, pero no podía soportar la idea de que mis suegros esperaban con ansia su muerte. Incapaz de aclarar mi mente, me senté en un banco en la estación local cerca de la casa de mis padres. Los ecos de las risas de James y su familia resonaban en mi cabeza. No puedo perdonarlos, nunca. Son todos unos tontos. Riendo como si nada, hice un voto silencioso de buscar venganza contra James y mis suegros, que solo veían signos de dólares cuando miraban a mi querido padre. A pesar de haber escuchado su codiciosa conversación, seguí actuando como si no hubiera oído nada. Siempre que me preguntaban sobre la salud de mi papá, mantenía mi actitud educada y les agradecía como de costumbre. Decidí aprovecharme de James y de mis suegros hambrientos de dinero tanto como fuera posible. Pasé más tiempo cuidando a mi papá y les dejé las tareas del hogar sin dudar. Mis suegros, ansiosos por su parte de la herencia, cumplían gustosamente con mis solicitudes. Noté que a veces se tensaban sus rostros, pero no le presté atención. Alrededor de un año después, la condición de mi papá empeoró, aunque el médico me aseguró que no era urgente. Me sentí aliviada. Sin embargo, informé a James y a mis suegros que la condición de mi papá podría empeorar pronto. Parecía ser la noticia que habían estado esperando, evidente por sus sonrisas apenas disimuladas.
con un aire tranquilo. Les entregué los papeles del divorcio y dije, gracias por todo lo que han hecho. Por favor, hagamos un divorcio. James y mis suegros estaban atónitos, pero continué con las líneas que había preparado. Entonces, James, suegra y suegro, todos estaban tras la herencia de mi papá, ¿verdad? Escuché todo. La suegra quería unas vacaciones. El suegro quería un coche nuevo. Y tú, James, querías una computadora de juegos. ¿No es así? No puedo quedarme con personas que parecen estar esperando a que mi papá muera. Las expresiones en sus rostros hace un momento eran realmente feas. Era como si pudiera ver sus pensamientos codiciosos sobre el dinero que obtendrían cuando mi papá falleciera. Mientras hablaba, mi rostro inexpresivo parecía asustarlos. Mis suegros estaban congelados, y James, sosteniendo los papeles de divorcio, estaba en shock, abriendo y cerrando la boca. No tenía razón para quedarme en esa casa. Pueden enviar los papeles del divorcio por correo, pero si no lo hacen, contrataré a un abogado. Por favor, háganlo en una semana. Le dije a James antes de levantarme. Agarré el equipaje que había preparado antes y salí de nuestro hogar. Durante el viaje en tren de regreso a casa de mis padres, sentí el suave vaivén del asiento. Cuando llegué, mis padres estaban esperándome, ya que le había contado a mi mamá lo que había pasado. Ella me abrazó fuertemente y dijo, hiciste lo correcto. Era la primera vez que lloraba en los brazos de mi mamá así desde que me hice adulta. Al día siguiente, James y mis suegros vinieron a casa de mis padres. Decidí quedarme oculta y ver qué sucedía. Cuando mi mamá abrió la puerta, James y mis suegros estaban arrodillados afuera. Venimos a pedirle disculpas a Karen. Parece que ha habido un malentendido. Por favor, déjanos disculparnos adecuadamente, suplicaron. ¿Malentendido? Mi hija escuchó su conversación. Parece que han estado mirando la herencia de mi esposo. No quiero tener nada que ver con personas así. Los despidió mi mamá con firmeza. James persistió, suplicando por verme de nuevo. No puedo dejarte verla porque ella no quiere. Lo que ella quiere no son tus disculpas para que llenes los papeles del divorcio. ¿Lo has hecho? Entrégalos rápido, insistió mi mamá. Por favor, solo dame una oportunidad más, suplicó James. Pero entonces el sonido de un bastón llamaron la atención de todos. Desde lo profundo de la casa, todos nos volvimos a ver a mi papá apoyado en su bastón con la ayuda de mi cuñada. James se veía sorprendido al ver a mi papá en persona por primera vez, con una pizarra en la mano. Mi papá tenía un mensaje para James. No dejaré que mi hija esté con alguien que no puede hacerla feliz. Divórciate de ella de inmediato, como ella desea. El mensaje, escrito con fuerza, parecía impactar a James y a mis suegros más que las palabras de cualquiera. Finalmente se dieron cuenta de que no había sentido seguir discutiendo. Poco a poco, James y mis suegros se pusieron de pie. Llené los papeles del divorcio. Aquí están, dijo James, entregando los papeles a mi madre. Prometió avisarme una vez que los presentara en el registro civil, y luego mi madre los envió a casa. Emergiendo de mi escondite, dije, gracias, mamá y papá. Mi madre sonrió suavemente mientras mi padre se reía y escribía un mensaje en la pizarra. El deber de un padre es proteger a su hija hasta el final. Al ver esas palabras, no pude evitar llorar, a pesar de su parálisis. Mi papá seguía siendo la misma persona amable y cariñosa. Al principio pensé que había cambiado, pero me demostró que estaba equivocada. Seguía siendo el padre en quien siempre podía confiar. Papá, espero que vivas muchos años, le dije entre lágrimas, y él respondió con una sonrisa. Desde entonces, James ha regresado a la casa de sus padres y parece estar viviendo tranquilamente. En cuanto a mí, me he adaptado a cuidar de mi papá mientras manejo el trabajo. Es una vida ocupada, pero recordando cómo mi papá siempre encontraba tiempo para nosotros cuando éramos pequeños. Mi hermano y yo nunca sentimos que cuidar de él fuera una carga, a pesar de estar medio postrado en la cama y haber perdido peso. Las risas de mi papá y su amor por los chistes de papá permanecen sin cambios. Mi cuñada también encuentra alegría en cuidarlo, y podemos llevar una vida pacífica juntos.